Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. Izuku odiaba su vida. Odiaba la escuela y lo distante que era su madre con él. Desde aquel día, un año después de que le dijeran que no tenía don, todo había ido cuesta abajo. Lo que más odiaba era a Katsuki Bakugo, pero nada de esto lo detendría para convertirse en un héroe. Porque, ¿qué más le quedaba? Tal vez los dioses despiadados se apiadarían de él y le darían algo. Capítulo 25. Interrupción. Izuku era el único que no se demoraba en preparar la cena. Hasta ahora, su entrenamiento había sido físico y estaba dirigido por Tiger. Aunque estaba dolorido, no sufría el agotamiento de su don como los demás. Su don no lo cansaba al usarlo. El único límite que había encontrado con su don era lo que había almacenado en su núcleo. Estaba bastante contento con él. Los ingredientes estaban dispuestos para cocinar y había varias estufas al aire libre disponibles. Todos decidieron preparar un guiso e Izuku se puso manos a la obra de inmediato. Encendió las estufas de leña y puso a calentar las ollas de agua. Después, empezó a cortar los ingredientes con movimientos diestros que llamaron la atención de sus amigos. Tohru lo observaba desde su codo. Eres todo un profesional. ¿Quién te enseñó a cocinar? Sí, ni siquiera mi mamá puede trabajar tan bien como tú en la cocina, la felicitó Denki. Izuku hizo una pausa y continuó. Nadie me enseñó, solo he practicado. Echó la carne cortada en cubos a la olla. Tohru se mordió el labio y pareció preocupada por lo que dijo. Mirando a su alrededor, vio que sus amigos también lo habían captado. ¿Qué más se te ocurre? Inyectó alegría en su voz. Izuku la miró y sonrió. Algunas cosas, nada del otro mundo, pero quizá algún día te prepare algo. Le ardían ligeramente las orejas al oír aquello. Tohru agachó la cabeza y la golpeó contra su brazo. Me encantaría, dijo en voz baja, con una sonrisa oculta. Consíganse una habitación. Mina miró a su alrededor para ver quién lo había dicho, aunque era obvio para todos que era ella. Izuku se aclaró la garganta y volvió a concentrarse en la cocina, aunque su sonrisa era evidente para todos. Tohru ayudó en lo que pudo y los demás imitaron los movimientos de Izuku para cocinar su estofado. El resto de la clase hizo lo suyo y cocinó en sus puestos. Cuando la comida estuvo lista, todos se sentaron con sus tazones a comer en grupo. Su grupo de amigos disfrutó muchísimo de la comida y repitieron. Mientras comían, Izuku notó que Kota se adentraba en el bosque y lo notó. El resto del día fue suyo y la mayoría lo pasaron descansando del agotador entrenamiento de las horas anteriores. Izuku hizo lo mismo y buscó un sitio para sentarse y descansar sus músculos adoloridos. Tohru se unió a él y se apoyó en él. No hablaron y disfrutaron de la compañía mutua. Izuku refrescó el ambiente y una agradable brisa los acarició. El día siguiente fue similar al anterior. Madrugaron y fueron a sus áreas de entrenamiento. Izuku fue a un campo vacío y absorbió una energía a la vez en un amplio radio. Cambió de energía tan rápido como pudo, pero para él fue instantáneo. Un segundo es un vacío negro alrededor de Izuku y luego todo es visible, pero mudo hasta el punto de desorientarlo. La tierra se desmoronó por el intenso calor y se congeló con niebla cerca del suelo. El suelo se hizo añicos por la explosión cinética hacia afuera y luego todo quedó en silencio mientras todo lo cercano era detenido por la energía cinética absorbida. Desde la distancia, parecía un apocalipsis una y otra vez. Cuando los adultos terminaron de comer, Ragdoll los reunió para divertirse. Una prueba de valentía. Ve irá al bosque y preparará un área para asustar a uno dijo emocionada. La clase de Izuku estaba emparejada y él estaba con Ojiro.
Tooru se acercó y justo cuando iba a decir algo, sin cambios, la voz de Mandalay les llegó. Tooru hizo un puchero y se marchó enfurruñado, mirando a Izuku con desánimo. Le dedicó una sonrisa tranquilizadora y saludó a Ojiro con un gesto de la cabeza, quien le devolvió el saludo. Izuku nunca tenía motivos para hablar con el chico. Cuando analizaba a todos los alumnos de la clase para ver si alguno representaba una amenaza, quedó entre los últimos. Mandalay empezó a enviarlos al bosque a intervalos. Tooru, junto con Hirou, fue la segunda pareja en entrar. Izuku sonrió levemente al oír los lejanos gritos de miedo y esperó a que los enviaran. Su sonrisa se desvaneció al oler humo en el aire y ver el resplandor azul a lo lejos. Sintió una ola de calor proveniente del resplandor y Mandalay vio lo mismo. Hablaron de que fue un accidente, pero un villano que saltó del bosque con una gran espada improvisada confirmó que fue un ataque. El miedo a Izuku le invadió el pecho al pensar en Tooru. Ignoró lo que decían los villanos y solo podía pensar en la emboscada de Tooru. Kota. Vuelve al edificio ahora. Sus pensamientos regresaron al presente y sus pies se detuvieron de golpe justo cuando iba a salir disparado a buscarla. Mierda. Izuku maldijo en voz alta y se giró hacia donde había visto a Kota adentrarse sola en el bosque el día anterior. Tenía que confiar en que Tooru se cuidaría sola. Estaba entrenando para ser una heroína como él y tenía a Hirou con ella. Lo encontraré. Gritó y salió disparado por los aires, destrozando sus zapatos. Estaba en lo alto y podía ver gran parte del bosque ante él. Vio algunos afloramientos de piedra dispersos y se concentró en ellos para empezar. Examinó tres antes de encontrar dos siluetas en una pequeña y otra encapuchada. Cayó a toda velocidad y aceleró como un misil balístico, apuntando directamente a la figura encapuchada que se acercaba a Kota, quien retrocedía. Izuku encendió sus manos y un cometa chocó contra la figura. Se detuvo en seco y entonces una explosión de energía cinética y térmica lanzó a la figura encapuchada por los aires. El fuego estalló e Izuku se giró hacia Kota, quien temblaba de miedo y tenía el rostro cubierto de lágrimas. Tenemos que irnos. Izuku levantó al niño pequeño y salió disparado por los aires con un grito de miedo del niño. Es él, susurró Kota, aferrándose a Izuku. ¿Quién es quién? Preguntó Izuku justo cuando una figura enorme saltó del suelo que habían dejado y derribó a Izuku y Kota en el aire. Izuku protegió al chico con su cuerpo y absorbió el impacto del aterrizaje forzoso. Izuku se desprendió de las ramas por las que cayeron y se detuvo. Miró a Kota y se sintió aliviado al verlo ileso. Se giró al oír el sonido de una rama al romperse y vio la figura de Muscular. Estaba en uno de los cuadernos de Izuku y era muy consciente de lo que podría haber sucedido si Izuku no hubiera atacado a Kota en lugar de a Tooru. Tienes un golpe fuerte. Y eres uno de mis objetivos, ¿cómo? Izuku no lo dejó terminar mientras lanzaba un rayo de fuego líquido al asesino en serie. Muscular se cubrió la faz con los brazos y el músculo se quemó rápidamente. Se hizo a un lado y los músculos quemados fueron cubiertos por nuevos músculos. Izuku empujó a Kota mientras el villano cargaba contra él. Absorbió el puñetazo que lanzó y los siguientes hasta que el villano lo levantó y lo arrojó contra un árbol. Izuku estaba bien, pero Muscular no se rindió y lo pateó sin ningún efecto. Fue quemado por un rayo que le impactó en el pecho y el hombro. Convulsionó por un momento e Izuku se escabulló de la inmovilización. Izuku respondió lanzando un golpe cinético a su pierna, pero los músculos absorbieron la mayor parte del impacto. Fue colocado pero los músculos absorbieron la mayor parte del impacto. Fue golpeado mientras Muscular recuperaba sus facultades. Eres divertido. Pero quiero ver sangre. Gritó Muscular de alegría y cargó hacia adelante. Izuku se cubrió de fuego abrasado y respondió a la embestida. Cegó al villano con un destello de luz e intentó agarrarlo para absorber la energía cinética de su cuerpo y dejarlo inconsciente. Logró sujetarlo por el cuello, pero Muscular lo arrancó y lo arrojó de nuevo.
Izuku gruñó de rabia al no poder buscar a Tohru. Vio a Kota paralizado de miedo detrás de Muscular, y el villano no se lo perdió. Se giró para ver y regresó con una sonrisa feroz. Izuku aulló de rabia cuando Muscular se giró para aplastar al pequeño. Izuku comenzó a fusionar dos bolas de fuego, pero no fue lo suficientemente rápido como para detener a Muscular, quien ya estaba a medio camino de Kota. Izuku despegó del suelo, alcanzó al villano y absorbió la energía eléctrica de su cuerpo. Muscular se desplomó como una marioneta con sus hilos cortados. Una vez en el suelo, Izuku sintió que la electricidad en el cuerpo de Muscular reaparecía, pero no se movió. Kota miró al villano que asesinó a sus padres boca abajo, con Izuku de pie sobre su corpulento cuerpo. Izuku estaba sucio y con heridas por el impacto, con moretones en el cuerpo causados por el agarre de Muscular. Lo que quedaba de su camisa mostraba multitud de cicatrices en el pecho. Tenemos que irnos, repitió Izuku, tomando aire profundamente. ¿Está muerto?, preguntó Kota con voz temblorosa. No, vamos. Izuku recogió al niño y salió disparado hacia el edificio que tenía delante. Izuku tenía teorías sobre lo que sucedería si extrajera energía de un ser vivo. La energía térmica lo mataría por el choque térmico, y si extraía toda la energía térmica, quedaría congelado. La energía cinética lo dejaría inconsciente por falta de oxígeno y le provocaría un derrame cerebral al detener su corazón al extraer la energía. La energía eléctrica probablemente haría que sus extremidades dejaran de responder debido a la interrupción de las señales eléctricas, y si se extraía, perdería el control de su cuerpo o sufriría muerte cerebral por la pérdida de energía eléctrica. Había percibido la energía eléctrica en el cerebro de Muscular y ya no funcionaba bien, y no le importaba. Izuku vio los edificios y a Eraserhead luchando contra un villano. El villano disparó llamas azules, pero fueron interrumpidas por la activación del don de Eraserhead. En el aire, Izuku apuntó al villano y un rayo lo atravesó. Se disolvió en lodo y Eraserhead levantó la vista hacia quien disparó a su oponente. Izuku aterrizó sin impacto y bajó a Kota. Su rostro aún estaba cubierto de lágrimas, pero estaba a salvo. Llévate a Kota, tengo que irme. Izuku echó a correr de vuelta al bosque, pero Aizawa lo llamó. ¡No! Te quedas aquí. Es demasiado peligroso que salgas ahí fuera, dijo Aizawa con tono serio. Tiró del niño y esperó a que Izuku lo siguiera. Izuku le devolvió la mirada a su profesor. Me voy. Luego se cubrió con el vacío justo cuando Aizawa activó su don para detenerlo. No pudo disfrutar de la sorpresa en su rostro, ya que el don de Izuku no se desactivó, pues tenía algo más importante que hacer. Salió disparado y desapareció en el bosque. Con ráfagas consecutivas de energía cinética, Izuku se impulsó por el bosque, donde comenzaba el sendero para la prueba de valentía. Su mente corría a toda velocidad mientras buscaba frenéticamente a Tohru y sus amigos. Divisó tres figuras. Dos luchando y una inmovilizada cerca de un árbol. Se dejó caer y solo vio que eran Uranka y Tsuyu. Los sobresaltó y, sin esperar, atacó a la villana con energía sonora. Ella gritó de dolor y se agarró los oídos. Todos los cristales que llevaba se rompieron y cayó de rodillas. Él se abalanzó sobre ella y la golpeó con la rodilla con toda su fuerza, haciéndola caer al suelo. Por ahí van los edificios. Izuku señaló a sus compañeros y no esperó su respuesta. Salió disparado de nuevo y empezó a buscar. Vio más batallas, pero no se detuvo como en la anterior. Vio relámpagos y fuego en otra zona. Estaba seguro de que todo iría bien. Empezó a preocuparse al ver una niebla púrpura cerca del suelo. Aterrizó frente a ella y, a modo de experimento, encendió su mano. La niebla se disipó y luego aumentó la temperatura a medida que se alejaba. Corrió y agudizó sus sentidos para encontrar alguna señal térmica. Finalmente, los encontró. Kyouka y Tohru yacían en el suelo. Corrió hacia ellos y les tomó el pulso. Estaban vivos, pero no sabían qué era la niebla. Intentó despertarlos, pero no respondían.
Se le escaparon algunas lágrimas al ver a Toru tal como estaba, pero se concentró en llevarlos de vuelta al campamento y a un lugar seguro. No podía dejar a ninguno atrás, así que se quitó la camisa andrajosa, se ató el más ligero a la espalda y cargó a Toru en brazos. Con un gruñido de esfuerzo, comenzó a regresar. Absorbió cada pisada para amortiguar el impacto. Por suerte, no tuvo que ir muy lejos, ya que Mina y Anta lo encontraron. Corrieron y le quitaron a Kyouka de encima, pero Izuku abrazó a Toru. Salieron ilesos, pero no necesitaron decir mucho mientras se dirigían al campamento. Izuku seguía preocupado por sus amigos y la chica en sus brazos, que aún no había reaccionado. Izuku oyó un ruido y sintió que alguien se acercaba rápidamente entre los árboles detrás de él. Todo lo que había detrás de Izuku fue empujado hacia atrás con una onda cinética, e Izuku se giró para mirar con enojo a quien los detenía. Un villano enmascarado aterrizó ágilmente y se quitó el sombrero de copa. Vaya, qué rápido. Me presento. Soy Compress, del Escuadrón de Acción de Vanguardia de la Liga de Villanos. Tengo uno de mis objetivos y tú eres el otro. Avanzó y le lanzó una canica azul a Izuku. Izuku vio cómo la canica se convertía en una roca y la destrozó con una explosión concentrada de energía sonora. Siguió al villano con sus sentidos mientras Mina le disparaba ácido y Anta mantenía a Kyouka a salvo. Vete ya, le gruñó Izuku al villano. No puedo hacerlo, no hasta que, Izuku lo interrumpió rugiendo de furia al no poder conseguir ayuda de Toru. Una gota de color blanco azulado se concentró frente a la boca de Izuku y un fuego líquido explotó contra el villano. Lo esquivó, pero quedó atrapado en el fuego. Gritó de dolor y se aferró al codo que le faltaba. Lo que quedó fue un muñón carbonizado con un hueso ennegrecido sobresaliendo. El villano miró con miedo al chico que lo observaba de nuevo y se formó otra gota blanca cegadora. Compress vio la voluntad de matar en sus ojos y corrió agarrándose el brazo. Lanzó todo lo que pudo tras él mientras corría tan rápido como pudo. Tras la marcha del villano, Izuku se volvió hacia sus amigos, quienes le asintieron y se pusieron en marcha de nuevo. Se encontraron con otros de su clase y de 18 al volver al campamento. Muchos estudiantes habían regresado y estaban dispuestos a ayudar en lo que pudieran. Izuku rescató a Toru sin zapatos ni camisa. Sus cicatrices eran evidentes para todos mientras Izuku buscaba un lugar donde bajarlo. Aún frustrado por la impotencia, observaba el cuerpo inmóvil de Toru. Muchos otros estudiantes estaban en una situación similar, inconscientes. El grupo restante de amigos se reunió alrededor de Izuku, que se cernía sobre Toru, y Hiro estaba cerca de ella. Mina sujetó el hombro de Izuku, pues no podían hacer nada para ayudar. Solo podían esperar ayuda. Izuku miró hacia el bosque y aún podía ver el resplandor azul del fuego. Tenía que hacer algo para no pensar en la chica inmóvil y se levantó. Izuku, ¿a dónde vas?, preguntó Mina preocupada. Izuku ignoró sus preocupaciones con un gesto y volvió a ignorar la pregunta de Aizawa, mientras su cuerpo quedaba cubierto por el vacío. Despegó y se dirigió hacia el fuego. Concentró su ira en acelerar y llegó sobre el fuego abrasador. Pudo ver policías y ambulancias en el camino hacia el campamento. Se lanzó hacia el fuego y aterrizó en el centro. Desde arriba, un helicóptero de noticias comenzó a grabar el incendio y el paisaje para la cobertura informativa. Todos en el helicóptero se concentraron en el incendio forestal mientras una pequeña parte se extinguía. En el centro de la parte extinguida había una figura. Había demasiado humo para ver bien, pero todos pudieron ver la sección extinguida expandirse hacia afuera. Como un huracán de fuego, todo fue succionado en un solo lugar. A medida que más era arrastrado hacia la figura, más hielo cubría donde estaban parados. Lo que quedó fue ceniza mientras el fuego furioso era llevado hacia alguien en el centro de la tormenta. Cuando el departamento de bomberos y los héroes del agua llegaron donde debería haber estado el incendio. En cambio, encontraron un páramo helado y estéril con nada más que ceniza contenida en él.
No quedaba un solo árbol o arbusto quemado, solo ceniza. Izuku regresó al campamento con más energía térmica de la que imaginaba, pero no pudo celebrar. Llegó justo cuando las ambulancias llegaban al campamento, seguidas por la policía. Se reunió con sus amigos y Mina le dio un breve abrazo de alivio. Denki y Anta tenían expresiones similares a la suya. Los paramédicos comenzaron a correr y a subir a los estudiantes inconscientes a los vehículos. Izuku quería ir con Toru, pero no podía hacer nada más que estorbar, así que dejó que ella y Hirou subieran a la parte trasera de una ambulancia y se fueran. Mina llevó a Izuku a una zona donde los médicos revisaban heridas leves. Justo ahora notó cómo actuaban sus compañeros. Mina lo miró fijamente. Bakugo ha desaparecido. ¿Muerto o secuestrado? Secuestrado, Todoroki estaba con él, y un villano lo succionó hasta convertirlo en una canica. Ya le dije a Izawa que luchamos contra él, o al menos tú lo hiciste, explicó Mina. Izuku tarareó en respuesta. ¿No te importa que haya desaparecido? Él. No. Izuku negó con la cabeza. Ella arqueó la comisura de los labios y se acercó. Yo tampoco, susurró. Izuku sonrió por una vez desde que todo empezó. Solo esperaba que Toru estuviera bien. Se sentó frente a un paramédico y lo revisaron. Le revisaron la cabeza en busca de lesiones y le hicieron preguntas. Podía ver cómo sus ojos se dirigían a su pecho y espalda, donde estaban sus cicatrices, pero no preguntaron. Una vez revisados, los subieron al autobús y se dirigieron al hospital para que los curaran y entregaran los informes. Mayoruzo le dio una camisa y sandalias y le agradeció su atención. Capítulo 26. Curación. Las clases 1A y 1B fueron trasladadas al mismo hospital para su recuperación. Muchos de los de 1B se vieron afectados por la niebla, ya que se encontraban en lo más profundo del bosque esperando la prueba de valentía. Los de 1A sufrieron principalmente heridas leves. La peor fue la pérdida de una mano por parte de Shoji, quien afirmó que le volvería a crecer. Izuku fue el más afectado por los moretones y cortes causados por las ramas. Los únicos de 1A afectados por la niebla fueron Toru, Kyouka y Yaoyorozu, en menor medida. Su mente regresó al cuerpo inerte de Toru en el bosque junto a Kyouka. La ira lo ardía por la situación. Una vez más, eran el objetivo de la Liga de Villanos en una excursión escolar. La primera vez se debió principalmente a que atacaron a Olmi y él no estaba en la USG. Habían irrumpido en la UA y conseguido el horario. Pero ahora, no podía ser casualidad que supieran dónde estaba el campo de entrenamiento. Eraseendad incluso dijo que estaba aislado, y nadie se habría enterado hasta que llegaran por su seguridad, así que adiós a eso. Su misión era secuestrarlo a él y a Bakugo. Lo sacó de sus pensamientos cuando el médico lo vio terminar su curación. Esta fue una de las primeras veces que fue curado por un médico y la primera vez en un hospital. Sus moretones casi habían desaparecido, pero sus cortes sanarían naturalmente. Le dio las gracias al doctor y salió a buscar a la enfermera que lo atendía. Preguntó por Toru y le indicaron una habitación, pero no le permitieron entrar porque los médicos la estaban examinando a ella y a Kyouka por los efectos de la niebla. Encontró una pequeña sala de espera cerca de su habitación y sus amigos ya estaban allí. Mina, Denki y Anta permanecieron sentados en silencio, absortos en sus pensamientos. Izuku no dijo nada y se sentó junto a ellos. Mina miró a su compañero y le dedicó una pequeña sonrisa. ¿Cómo estás?, preguntó Mina. Los otros dos también se giraron hacia Izuku. Izuku suspiró y se frotó la frente. Estoy furioso porque nos atacaron en un supuesto campamento aislado y preocupado. No puede hacer nada para ayudar a Toru, salvo esperar. Mina asintió. Sorbió y se secó los ojos. Sí, yo también. Su voz tembló. Izuku la rodeó con un brazo y ella lloró en el suyo. Denki apretó los dientes y los puños, sintiéndose igual que Izuku. Anta no mostró ninguna emoción externa, pero estaba en la misma situación que ellos.
Unos minutos después, la puerta de la habitación de Toru y Kyouka lo sacó de sus pensamientos al abrirse, y salieron dos médicos. El grupo de amigos se abalanzó sobre ellos y comenzó a hacerles preguntas. ¿Estarán bien? ¿Qué les hizo esa niebla? Mina fue la primera en hablar por todos. Los médicos retrocedieron un poco ante la rapidez, pero se recompusieron ante una situación familiar. El mayor habló. Les extrajimos sangre y les hicimos un análisis toxicológico. Fue un agente somnífero el que los dejó inconscientes. Tendrá que seguir su curso hasta que despierten. ¿Cuánto tardará? Una semana como máximo, unos días como mínimo. Respondió antes de que pudieran preguntar. ¿Podemos entrar? Preguntó Izuku. La doctora más joven los miró y preguntó. ¿Son de su clase? Asintieron, y ella les dedicó una leve sonrisa. Por favor, silencio. Y les indicó que entrarán. Dieron las gracias y pasaron junto a ellos hacia la habitación. Denki abrió la puerta y entraron en la habitación. Izuku miró a Toru, vestida con una bata de hospital y cubierta con sábanas. Parecía como si estuviera durmiendo, y mirando a Kyouka ella estaba igual. Anta sacó una silla extra de la esquina de la habitación y la colocó junto a las otras dos. Mina jaló a Izuku hacia una silla y él se sentó junto a la cama de Toru. No dijeron nada y simplemente permanecieron cerca de sus amigos. ¿Ya se lo dijeron a sus padres? Denki rompió el silencio de la habitación. ¿Con qué teléfono, tonto? Mina resopló suavemente. Claro, lo olvidé, dijo Denki con tono autocrítico. Seguro que la escuela ya se ha encargado de eso. Pero tengo curiosidad, ¿cómo nos encontrarán? Dijo Anta con razón. Todos se encogieron de hombros y empezaron a intercambiar historias de sus tiempos separados en el campamento. No tenían mucho que contar. Estaban en el sendero, y entonces notaron el resplandor azul del fuego y se dieron cuenta de que algo andaba mal. Cuando oyeron una explosión cerca de Bakugo, seguida de un glaciar de hielo, supieron que estaban siendo atacados. Retrocedieron y se perdieron un rato, hasta que encontraron a Izuku y a los demás. Denki, por su parte, ayudó a Tokoyami y a Sombra Oscura cuando el don se volvió salvaje al herir a Shoji. Su rayo fue suficiente para que Sombra Oscura se calmara, pero se quedó sin electricidad. Izuku les contó su versión de la historia al tener que decidir entre Kota o Toru. Su pelea con Muscular y el estado en que lo dejó tras salvar a Kota. Luego, buscó a Toru y Kyouka mientras ayudó a Uraraka y Tsuyu en el camino. Y finalmente los encuentro. Hiciste lo correcto, Izuku. Si hubieras ido tras Toru y hubieras dejado a Kota, Muscular probablemente lo habría matado. Toru y Kyouka están entrenados para ser héroes. No están indefensos. Ayudaste con eso. Y están bien, solo duermen, eso es todo. Mina tranquilizó a Izuku, que estaba sumido en sus pensamientos. Tienes razón. Hiciste lo correcto. Salvaste al civil y confiaste en que los demás se cuidarían solos. Eso es algo que aprendimos, añadió Denki dirigiéndose a Mina, y Anta asintió con la cabeza. Supongo que tienes razón, simplemente odio verlos así. Izuku los saludó con la mano. Todos lo hacemos, afirmó Mina. Se quedaron en silencio un momento, y unos minutos después, Aizawa se asomó por la puerta y la abrió al verlos. Los examinó a todos y luego a los dos que estaban en las camas. Se volvió hacia los demás. Sus familias están abajo. Miró a Mina, Denki y Anta. Se giró hacia Izuku. No hemos podido contactar con las suyas. ¿Hay alguna forma de contactarlas? Todos miraron a Izuku, y él negó con la cabeza. No, me quedaré aquí un rato más, dijo con sinceridad. Sus amigos lo miraron con preocupación, pero Izuku negó con la cabeza y lo dejaron estar por ahora. Aizawa, por otro lado, lo miró con una expresión indescifrable. Izuku se volvió hacia sus amigos. Deberían irse todos. Estarán preocupados por ustedes. Mina se levantó y lo abrazó antes de alejarse. Denki y Anta los saludaron con la mano y bajaron las escaleras con cara de preocupación por Izuku y su relación con su familia.
Aizawa los acompañó abajo y dejó a Izuku solo en la habitación con ellos dos. Más tarde, Izuku se sumió en sus pensamientos. Aizawa regresó con la mochila que había empacado para acampar. La tomó y asintió en agradecimiento. Necesitamos contactar a tu familia. Estaré bien. Me quedaré aquí un rato más. Izuku volvió a sentarse, sacó su teléfono y se lo guardó en el bolsillo. Miró a Aizawa con enojo. ¿Cómo pudieron encontrarnos? Pensé que se suponía que era un lugar apartado. Preguntó. Aizawa vio la desviación, pero la aprovechó. No lo sabemos, negó con la cabeza. Una vez es coincidencia, 2 veces es un patrón. La liga sabía dónde estaba la sala de profesores para el calendario, y ahora sabían dónde estábamos nosotros. No mencionó las implicaciones. Aizawa le lanzó una mirada penetrante al chico que tenía delante. Esas son palabras peligrosas. ¿Algún miembro del personal conocía la ubicación? Izuku ladeó la cabeza y continuó, manteniendo la voz serena. Si no, ¿quién más lo sabría? Señalar con el dedo terminará mal si no hay pruebas concretas, dijo Aizawa con la misma franqueza. Luego están los estudiantes. Llegamos al campamento y les informamos dónde están. O bien, traen un rastreador consigo. Ya es suficiente. ¿Será suficiente con otro ataque y que alguien muera en lugar de que secuestren a ese maldito? Gruñó Izuku. Aizawa fue interrumpido por 2 adultos que corrían hacia la cama de Tooru. Los padres de la niña invisible observaban a su hija en la cama con cierta preocupación y enojo. No notaron a los otros 2 en la habitación hasta que el hombre levantó la vista. La mujer tenía el pelo rizado casi amarillo neón y ojos del mismo color. Era un poco más alta que Izuku, 1,65 m, y delgada. El hombre tenía el pelo rubio oscuro recogido hacia atrás, que se estaba deshaciendo. El color le recordaba a Bakugo. Medía más de 1,80 m y era ancho de hombros. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó el padre. La mujer los miró con lágrimas en los ojos. Izuku bajó tímidamente la mano que les apuntaba al sobresaltarse por la repentina intrusión. Soy Izuku Midoriya. Hizo una ligera reverencia a modo de saludo. Aizawa Shota, su tutor. Aizawa se presentó. Izuku. Tooru habló mucho de ti, dijo la mujer, secándose las lágrimas y mirándolo de arriba abajo se volvió hacia su hija en la cama. Ojalá nos hubiéramos conocido en mejores circunstancias. ¿Qué pasó? Pensé que estaría a salvo en ese campamento. El hombre se volvió hacia Aizawa con ira en los ojos. No sabemos cómo encontraron la ubicación del campamento. Nadie, salvo el personal presente, debía conocer la ubicación y Yanezu, explicó. Con el rabillo del ojo, vio que Izuku lo miraba con la misma furia. Si me disculpan. Hizo ademán de irse, pero nadie lo detuvo. Izuku se quedó allí, incómodo, mientras los padres de su novia se giraban hacia él. ¿Pueden contarnos qué pasó?, preguntó la madre. Izuku asintió y les contó lo sucedido durante el ataque. Les explicó la prueba de valentía y luego el incendio. Continuó contándoles cómo la encontró y cómo regresaron al campamento. Siento no haber podido hacer nada más, dijo. El hombre suspiró y se sentó en una de las sillas. Hiciste lo que pudiste, muchacho. Ya nos habían dicho sobre los efectos, pero verla así, negó con la cabeza, e Izuku asintió. Lo siento, me llamo Nagai y mi esposo es Makoto. Ha pasado un día, y por lo que parece, tú también. Nagai los presentó. Izuku les dedicó una leve sonrisa a modo de saludo y se levantó para marcharse. Los dejó a ambos un poco de intimidad. Hizo una ligera reverencia y se dio la vuelta para marcharse. Espera. Nagai lo detuvo y lo abrazó con fuerza. Gracias por estar ahí para Tooru. Hablaremos en mejores circunstancias. Lo apartó un poco y lo abrazó por los hombros con una sonrisa llorosa. Makoto asintió y también le dedicó una leve sonrisa. A Izuku se le hizo un nudo en la garganta y se aclaró. Me gustaría. Sonrió levemente, echó una última mirada al rostro dormido de Tooru y se fue con su mochila.
Izuku salió del hospital temprano por la mañana y se dirigió a la estación de tren. Subió solo, sin nadie alrededor. Llegó al apartamento sobre las 3 de la madrugada. Lo primero que hizo fue ducharse. Al terminar, vio que tenía varios mensajes del chat diciendo que los demás estaban en casa y que les avisara también cuando llegaría. Él sonrió levemente y envió un mensaje para confirmar que estaba bien. Después de preparar el desayuno, se fue a la cama y durmió a medias. Izuku se despertó tarde. Era un poco después del mediodía y seguía cansado. Aún así, se levantó y se duchó de nuevo para enjuagarse el sudor. Se sentó en la sala sin nada que hacer. Pensaba en Toru una y otra vez, aunque sabía que estaba a salvo. El hospital al que los llevaron era frecuentado por héroes y personas de alto perfil. La seguridad sería mayor que en la mayoría. Pero se suponía que no sería igual. Dicho esto, embarcó una maleta y algunas cosas para distraerse y regresó al hospital. No tenía nada mejor que hacer, y no le quedaba nada en el apartamento. Envió un mensaje al chat diciendo que iba a visitar a Toru. El viaje en tren estuvo lleno de conversaciones sobre el ataque al campamento. Izuku hizo todo lo posible por ignorarlo, pero era difícil con las pantallas que mostraban la cobertura periodística del incidente. Incluso mostraron un vídeo de él absorbiendo el incendio forestal desde arriba. Tenía que admitirlo, se veía bastante genial. Toru estaba igual que la noche anterior. Sus padres no estaban en la habitación. La única persona que estaba dentro era Kyouka en su cama. Izuku se sentó en el pequeño sofá contra la pared, frente a las dos camas, y se acomodó. Sacó un libro para leer, pero le costaba concentrarse y tuvo que releer pasajes varias veces. Pasaron las horas y se cansó de intentar leer. En cambio, sacó el cuaderno de dibujo que pensaba regalarle a Toru. Aún le quedaban algunos dibujos que podía copiar y dibujar a Toru en ellos. Así que con eso se distrajo hasta que Denki, Mina y Anta se unieron a él en la habitación. Mina y Anta acercaron sillas, y Denki se sentó junto a Izuku en el sofá. Charlaron en voz baja mientras pasaba el tiempo. Sus padres dudaban en dejarlos fuera de su vista, pero lograron convencerlos a todos. Cuando les dio hambre, se separaron y trajeron comida para llevar para los demás. Fue un momento difícil para todos. Otro día transcurrió igual hasta que todos los del 1A se presentaron en casa de Toru y Kyouka. Izuku fue el primero en hablar. ¿Qué pasa?, preguntó con el ceño fruncido. Kirishima estaba a punto de hablar cuando Todoroki lo detuvo y les hizo un gesto a las chicas que dormían. Bien, queremos hablar. Kirishima les indicó con la cabeza que lo siguieran. Así lo hicieron, y el resto de la clase se unió a ellos en una habitación vacía del hospital. ¿De qué se trata esto?, preguntó Mina, y muchos de su clase también sintieron curiosidad. Creo que podemos ayudar a Bakugo. Yaoruzo le puso un rastreador al gnomo que estaba en el campamento con la ayuda de alguien de un B. Si le pedimos a Yaoruzo que nos fabrique otro dispositivo para encontrar el rastreador que les dio a los héroes, podremos salvarlo de lo que sea que le estén haciendo, dijo con pasión. Izuku frunció el ceño ante la sola mención de Bakugo, y más aún cuando estaban reunidos para rescatarlo. La mayoría de la clase se quedó atónita ante la idea de callar un espacio correcto antes de insistirse. Fue ansioso ante la idea de salir y, en esencia, cometer actos de justiciero. Sus amigos también fruncieron el ceño ante la idea de Kirishima y Izuku se dio la vuelta para irse. Midoriya. ¿A dónde vas?, gritó Kirishima para detenerlo. Me voy. Pero tú conoces a Bakugo desde hace mucho tiempo, ¿no quieres ayudarlo?, suplicó. Izuku se giró con furia en los ojos. Kirishima retrocedió un paso al ver su expresión. ¿Por qué querría ayudarlo? Les haré una pregunta. ¿Cuántos de ustedes entendieron por qué detesto a Bakugo? Se giró hacia los demás y la mayoría negó con la cabeza o pareció confundida. Tsuyu habló. Tengo una idea, y espero estar equivocado. Si es cierta, tendré que cuestionar el razonamiento de UA.
Tienes razón, Kirishima. Lo conozco desde hace 10 años. Te contaré una historia. Había una vez dos chicos que eran mejores amigos, casi hermanos. Hasta que uno obtuvo un don poderoso y el otro fue declarado sin él. El chico con el don poderoso recibía elogios constantes por ser infalible, mientras que el otro era humillado y golpeado por ser débil. El que tenía el don poderoso empezó a divertirse con él y lo usaba en todas partes, especialmente contra su viejo amigo. Durante 10 años, el chico sin don fue ignorado y golpeado por todos, mientras que el chico poderoso podía hacer lo que quisiera. Después de todo, tenía un don poderoso. Hasta que un día, el chico sin don obtuvo un don, y vaya si pensó en usar su don de maneras horribles. En cambio, lo entrenó lo mejor que pudo para intentar alcanzar a los demás, y entregó todas las pruebas que había reunido a la policía. La escuela fue cerrada y el chico poderoso fue arrestado. El chico que antes no tenía don logró ganar, pero quedó cubierto de cicatrices. Y desconfiado. Esperaba vivir el resto de su vida sin volver a ver al otro chico. El chico estaba feliz de no tener que ver al otro que lo quemaba a diario hasta el primer día de clases. ¿Adivinas quiénes son los dos chicos? Izuku miró fijamente al pelirrojo, que parecía estar enfermo hasta la médula. El resto de la clase no lo estaba haciendo mucho mejor. Me equivoqué. Fue peor, graznó con tristeza. Entonces, no quiero ir a rescatar a Bakugo. Que se pudra. Izuku se burló de la idea. Mientes. Bakugo a veces es impetuoso y grosero, pero no es así. La mano le permitió unirse al curso de héroe. Hilda dio un paso al frente y desafió a Izuku. Como si debieras estar hablando, sigues aquí, respondió Izuku. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Uraraka temblorosamente. No te atreves. Hilda dio un paso adelante agresivamente. Cualquiera con el poder suficiente puede salirse con la suya, ¿no? Miró a Todoroki y apartó la mirada. El puño de Hilda impactó en el rostro de Izuku, pero no le causó daño. La mirada de Izuku se fijó en la de Hilda, furioso. Se oyeron gritos de alarma de los demás ante el repentino ataque de uno de los suyos. Hilda fue empujado hacia atrás, e Izuku bajó la mano que tenía sobre el pecho de Hilda. Había liberado suficiente energía cinética para derribar al chico de las gafas. Mina, Denki y Anta se acercaron a Izuku, listos para apoyarlo. No quiero tener nada que ver con Bakugo. Haz lo que quieras. Izuku se dio la vuelta y salió de la habitación con la mirada de Hilda fija en la nuca. Los otros tres siguieron al líder de la banda fuera de la habitación. Casi todos los que quedaban en la sala estaban indecisos sobre lo revelado. Todoroki quería ir tras Bakugo. Lo secuestraron ante sus propios ojos y se sentía culpable. Pero tras enterarse de la verdad sobre quién era Bakugo y su parecido con Endeavor, se sintió indeciso. Kirishima era amigo íntimo de Bakugo y supo que lo que hizo le hizo cambiar de opinión. Tokoyami y Tsuyu fueron los primeros en salir de la sala. Esperen, ¿cuál es el plan? Les gritó Kirishima. Tsuyu se detuvo y miró a todos. Midori ya tenía razón, no quiero tener nada que ver con esto. Y espero que no hagan ninguna tontería. Tokoyami asintió y ambos se marcharon. Pronto, la clase comenzó a dispersarse tras recibir la revelación de por qué Izuku era como era, la historia de Bakugo y su conexión. El plan que Kirishima estaba tramando se vino abajo antes de que pudiera ver la luz.